Dice así en el verso 17: aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Señor, gracias por tu palabra. Este día queremos poner este tiempo en tus manos. Queremos pedirte que seas tú el que hable a nuestros corazones, que seas tú, Señor, el que transforme nuestras vidas con tu poder. Señor, hemos estado conociendo hombres que, teniendo encuentros contigo, no volvieron a ser igual. Y Señor, la vida de este hombre pasó exactamente lo mismo, Señor, no volvió a ser igual. Y Señor, y ese es nuestro deseo, no volver a ser iguales, Señor, sino ser transformados con tu poder. En esta mañana, Señor, ponemos el tiempo de enseñanza en tus manos, rogándote que tú hagas tu obra, que tú hagas tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el verso 7, Lucas continúa la narración y dice: aconteció un día. Una vez más no nos dice el tiempo exacto, y la pregunta de repente es: ¿dónde? ¿Dónde aconteció esto? Hay dos relatos iguales en dos evangelios, o más bien está el mismo relato en dos evangelios. En Mateo y en Marcos aparece la misma historia, y Marcos nos dice que estaba en Capernaum. ¿Recuerdas dónde estaba la casa de Pedro? Aquella vez que sanó a la suegra de Pedro, estaban ahí en Capernaum. En esa misma ciudad se encontraba Jesús, y ese día estaba enseñando. ¿Qué estaba enseñando? En Marcos capítulo 2 me dice al final del versículo 2 que les predicaba la palabra. Jesús estaba predicando la palabra. Ahora, entendiendo una cosa, Jesús dice: mis palabras son espíritu y son vida. Sus palabras pueden dar vida. Y está Jesús ahí, tiene una audiencia bastante interesante. En el verso 7 dice ahí que vino gente desde Galilea, pero también de Judea y Jerusalén, y que principalmente estaban sentados frente a él fariseos y doctores de la ley. Ahí estaban ellos. Su fama había crecido del Señor Jesús. Ahora se sabía mucho acerca de él, y querían venir y escuchar y ver lo que hacía, lo que decían que hacía, poder verlo con sus ojos. Y ahí están, y dice al final del verso 17, como una pequeña paréntesis, dice: el poder del Señor estaba con él para sanar. Lo hemos visto. Lo hemos visto sanando enfermos. Lo vimos la semana pasada con este hombre leproso, como con un simple toque del Señor Jesús su lepra le dejó por completo. Estaba totalmente cubierto y fue restaurada su salud, restaurada su piel, todo. Y vemos al Señor Jesús sanando.
porque lo vimos al final de la semana pasada. Dice que traían a mucha gente en el verso 15 para que les sanase de sus enfermedades, y dice que el Señor Jesús ponía sus manos sobre las personas y las sanaba, ¿no? Pero no era todo el tiempo. Había precisamente en este lugar, en Galilea, donde lo cuestionaron acerca de: haz lo mismo que escuchamos que haces en otros lugares. Y él mismo dice: nadie es profeta en su propia tierra. Jesús en momentos, en ciertas ciudades, no hizo milagros, no sanó enfermos, y la principal causa que se ve ahí es la incredulidad de aquellos con los que estaba. Y es muy interesante. Ahora, ver de dónde viene el Señor Jesús también es interesante, porque dice en el verso 16 que estaba apartado en lugares desiertos y oraba. Y entonces, cuando viene este momento, el poder del Señor estaba con él para sanar. El día de ayer estuvimos teniendo una noche de oración, y la última noche de oración, generalmente los sábados en la noche, oramos por aquellos que están enfermos, ¿no? Y creemos que el Señor tiene el mismo poder el día de hoy para sanar a los enfermos. Hablamos acerca de los dones de sanidades, de cómo Dios puede en su momento, cuando Él quiere y como Él quiere, sanar a una persona. La Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros sanados, fuimos curados. Y cuando vemos el poder de Dios funcionando dentro de la iglesia, vemos a hombres de Dios que hicieron milagros, que sanaron enfermos, hombres que se acercaban con fe para ser sanados. Y la Biblia dice que el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo. Por lo tanto, Él tiene el mismo poder para sanar enfermos incluso el día de hoy. Y por esta razón, dice en el verso 18, sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Eran algunos amigos que traían a su amigos sentado o postrado, dice aquí, en un lecho. La palabra lecho puede ser utilizada como una cama pequeña o también incluso como una especie de silla reclinable donde lo cargaban. Y el texto dice que ellos venían a traerlo, lo querían traer delante de Jesús, querían llevarle dentro, ponerlo delante de él. ¿Con qué intención? Pues es muy claro. Si el Señor estaba sanando enfermos, si vemos su poder para sanar, entonces ellos trajeron a su amigo para ser sanado por el Señor Jesús. La parálisis en una condición que le impedía ir a él mismo a donde estaba Jesús. Porque el leproso, la semana pasada lo vimos, está enfermo, pero su condición no le impidió correr hacia él. Y corrió hacia Jesús, se postró ante él y le dijo: si quieres puedes limpiarme, sé que tienes el poder para limpiarme, y si tú quisieras, si estuviera en tu voluntad sanarme, limpiarme, límpiame. Pero este hombre, su propia condición le impedía ir él mismo a Jesús. Y me imagino a este hombre sabiendo y escuchando lo que hablaban acerca de Jesús. Por aquí anda un maestro que enseña la palabra de Dios como nadie enseña, pero le traen a los enfermos y son sanados. Leprosos están siendo sanados, ciegos ahora pueden ver, sordos ahora pueden escuchar. Y me imagino a este hombre escuchando todas esas noticias. ¿Sería una buena noticia para él? Claro, es una buena noticia para él, pero le impide su propia condición ir a donde está Jesús. Me recuerda a un hombre que su historia está en Juan capítulo 5. En Juan capítulo 5 está Jesús visitando el estanque de Betesda. Y dice que había un hombre que estaba postrado en ese lugar y que llevaba 38 años postrado, 38 años enfermo. Y recuerdo cómo Jesús se acerca a donde estaba este hombre y le dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y en el lago de Betesda había esta leyenda de que un ángel venía y tocaba el agua, y la persona que llegaba primero al agua era sanada, era tocada por ese ente, ¿no?
Pero este hombre, cuando Jesús le cuestiona, ¿quieres ser sano? Él le dice, no tengo nadie que me lleve, no tengo nadie que me cargue. Cuando sucede el momento, ya todos me ganaron, ¿no? Y este hombre paralítico de nuestra historia, me imagino eso, cómo él está escuchando acerca de este Jesús que sana enfermos, pero su propia condición no puede, le impide acercarse al Jesús. ¿Te imaginas? Escuchar a alguien que puede sanarte, pero que tú no puedes acudir a él. Pero sus amigos lo quieren llevar, sus amigos lo llevan, quieren ponerlo frente a Jesús. ¿Dudarías en algún momento que estos son buenos amigos? ¿Dudarías en algún momento que estas personas son una buena influencia para este hombre? No. Lo quieren ver sano, ¿no? Algunas veces podríamos pensar en nuestra mente con malos pensamientos, diciendo, ya están cansados de cargarlo para todos lados, mejor lo llevan y que lo sanen, ¿no? Pero sin duda creo que hay un genuino amor por este hombre y que desean verlo sano, tanto que van a hacer todo lo posible por poner delante de Jesús a este hombre. ¿Sabes? Cuando alguien te dice, hey, estoy orando por ti, ¿no? ¿Qué provoca en ti? En algunos provoca el hecho de decir, ¿por qué? ¿Por qué estás orando por mí? ¿No? En algunos incluso dirían, deja de hacerlo, no necesito que oren por mí, ¿no? Pero ¿no dirías que una persona que ora por ti es bueno para ti? Este hombre está siendo llevado por amigos delante de Jesús, y lo que una persona hace cuando ora por ti es llevarte delante de Jesús, es hablarle al mismo Jesús de tu vida, de tu necesidad. ¿Sabes? Agradece que oren por ti, como estos hombres. Me imagino a este paralítico siendo llevado por sus amigos. Les interesa verlo sano, y me imagino la gratitud de este hombre cuando es llevado hacia Jesús. El que ora por ti, le interesas, realmente le interesas, y qué bueno que alguien puede orar por ti. Agradece por tu esposa, ¿no? Que se convirtió, que conoce al Señor, que ahora es cristiana y que te dice, estoy orando por ti. No se lo impidas. Agradece por tu esposo, o por tus hijos, o tus papás, o tus amigos que te dicen, estoy orando por ti. O tu vecino. Hay una familia que llegó hace tiempo a Semilla, algunos meses atrás, y ellos me cuentan que llegaron a Semilla de Mostaza porque su vecino no se atrevió. Ellos peleaban y se escuchaban sus pleitos todo el tiempo, y la vecina escuchaba cómo peleaban, ¿no? Entonces, en algún pleito de estos, de gritos, de repente la vecina se acerca y les dice, oigan, creo que necesitan ir a un lugar, ¿por qué no van a Semilla de Mostaza? ¿No? Me imagino a esa vecina escuchando esos gritos y orando por esa familia y esperando el momento adecuado. Y fue el momento adecuado en el que la vecina se acercó a esta familia y le dijo, ve, necesitas conocer de Jesús, y que sus corazones estaban listos. Era el momento, era preciso momento donde ellos decían, creo que necesitamos ayuda, y han venido a Semilla, entregaron sus vidas a Cristo. ¡Qué oportunidad! ¿Qué haces cuando tus vecinos se pelean? ¿Qué haces cuando tu vecino está gritándole a su esposa? ¿No? ¿Estás orando por él? ¿Sabes? Como estos amigos, interésate por tus vecinos, por tus familiares, llévalos delante de Jesús en oración, y en cuanto puedas, llévalos a que conozcan el Evangelio. Recuerdo a estos primeros discípulos de Juan el Bautista, que hallando a Jesús iban por sus amigos y les decían, hey, aquí está el Cristo, ¿no? Y algunos de ellos hasta dudaban y decían, ¿a poco de Nazaret podría salir algo bueno? Y ellos simplemente le decían, ven y ve, ven y ve. Y qué maravilla es poder traer a otros para que puedan ver acerca del Señor Jesús, conocer acerca de Jesús, conocerlo a Él, conocer a su persona y conocer la obra que Él ha hecho por ellos. Agradece por aquellos que se interesan por ti y están orando por ti.
Estos hombres tienen este interés. Quieren llevar a su amigo frente a Jesús y ponerlo delante de él. Pero, dice el verso 19, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. Este hombre ya había librado el primer obstáculo que le impedía acercarse a Jesús, que era su propia parálisis. Ya había amigos interesados por él que lo llevaron delante de Jesús. Así es que su primer obstáculo que le impedía acercarse a Jesús, sus amigos lo traen hacia él, pero ahora hay otro obstáculo, la multitud. Y muchos podrían pensar, quizás no es el momento, está lleno de gente, no hay forma de pasar, quizás no es el momento, quizás hay que traerlo en el próximo día, ¿no? Pero estos hombres no quieren dejarlo. Pero el segundo obstáculo es esa multitud. Y como vimos, la multitud estaba conformada por fariseos y dice, y doctores de la ley. En el verso 21 me dice que estos doctores de la ley se llaman también escribas. ¿Quiénes son estos fariseos y escribas? La palabra fariseo proviene de un término que significa separación. Los fariseos eran una secta religiosa separada, ¿no? Y les importaba más la apariencia física, lo externo, lo religioso. A través de los evangelios podemos conocer cuáles eran las actitudes de estos hombres. Por ejemplo, ahí mismo en Lucas 5, en el versículo 30 dice, los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Estos hombres eran hombres que se separaban de los pecadores, se separaban de los publicanos, se separaban, se alejaban de toda impureza ceremonial. Por lo tanto, no estaban cerca y se cuestionaban por qué Jesús y sus discípulos sí comían con aquellos que eran publicanos y con pecadores. Ahí mismo en Lucas 7, en Lucas 7, versículo 39, Lucas 7, verso 39, está Jesús y una mujer se acerca a él, ¿no? Y comienza, dice el texto, a regar con lágrimas sus pies. Y en el verso 39 dice ahí, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Esos hombres se separaban de los pecadores y veían como algo grotesco que un pecador los pudiera tocar. En Lucas capítulo 15, mira, estos hombres también justo antes o provocando esto, la enseñanza de Jesús en Lucas capítulo 15, dice que los fariseos y escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. A los pecadores recibe y con ellos come. ¿Por qué les impactaba tanto que Jesús y sus discípulos hicieran esto? Porque ellos se separaban de todo eso. Se separaban de los pecadores, se separaban de los publicanos. Veían a la multitud judía como ignorantes. Es por eso que ellos creían están siguiendo a Jesús por ignorancia. En Lucas capítulo 7, ahí mismo lo dice en el verso 49. Dice en Lucas, y no es ese versículo. Dice, veían a la multitud y decían, ellos no saben la ley. Le cuestionaban, creo que es Juan, más bien, exacto. Juan capítulo 7. Un hombre se había convertido al Señor, creído en el Señor Jesús. Comienzan a cuestionarlo y en el verso 49, al cuestionarlo, empiezan a decir, ¿acaso alguno ha creído de los gobernantes o de los fariseos en Jesús? ¿Por qué creen en Jesús? Y dice en el verso 49, mas esta gente no sabe la ley, maldita es. La multitud no sabe la ley, son ignorantes y por eso siguen a Jesús. Y sabes, este es el cuadro de una persona religiosa. Este es el cuadro de una persona que se pone él mismo en un pedestal y ve a todos con menosprecio. En Lucas capítulo 18
nos narra Jesús la manera en que ellos oraban, los fariseos. En Lucas 18, versículo 11, dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. No oraba con Dios, oraba con él mismo y puesto en pie para que todos lo vieran. Y decía estas cosas: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Está describiendo una persona religiosa, una persona que está aferrada a sus tradiciones. Jesús una y otra vez hablaba acerca de ellos de esa manera. Ustedes han invalidado el mandamiento de Dios siguiendo tradiciones de hombres. Estas personas, esta multitud, le impedía a los amigos traer a su amigo, a Jesús, al paralítico delante de Jesús. Los escribas eran doctores de la ley, eran personas que enseñaban a otros. El ejemplo más claro es este hombre llamado Nicodemo en Juan capítulo 3, cuando Jesús está hablando con él y le dice, ¿no?, es necesario nacer de nuevo. Este hombre no entiende y dice Jesús: tú enseñas la palabra a otros y no entiendes que es necesario nacer de nuevo. Lo que me está hablando un escriba es una persona que tiene el conocimiento intelectual, pero no tiene el conocimiento de Dios. Tiene la información y puede tener mucha información, pero ignora por completo a la persona de Jesús. Por eso le pregunta a Jesús: ¿cómo no sabes tú esto si tú enseñas la palabra? El Nicodemo seguía sin entender, lleno de conocimiento intelectual, pero sin conocimiento de Dios. Estos eran los que impedían a este paralítico acercarse a Jesús. Estos eran los que le impedían. Estos religiosos le impidieron, eran un obstáculo para ellos, pero se detuvieron ahí. No dijeron, como decía hace unos momentos, lo traemos en otro momento, sino que en el verso mismo 19 dice: subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho. En Marcos capítulo 2 versículo 4 lo describe. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Las casas en esa región son casas que tienen el techo plano, ¿no? Y eran especie de tejas, ¿no?, y luego lodo en la parte de encima. Y era en ese sentido fácil quitar el techo para descubrirlo. Y estos hombres están haciendo eso. No es que el techo tuviera una abertura. Josefo habla, un historiador de esa época, que esa era la manera en que podían meter un ataúd para sacar a un muerto de una casa, por el techo. Y descubrieron el techo. No había una abertura, ellos hicieron la abertura. Y me imagino el momento en que Jesús está enseñando y todos estos religiosos escuchando su enseñanza, y de repente se empieza a escuchar ruido en el techo, ¿no? Pasos en el techo, golpes en el techo, y de repente se entra una luz, se asoman algunas caras, ¿no? Empiezan a quitar los pedazos para entonces, o sea, qué interrupción, ¿no es así? O sea, qué gran interrupción. Es la interrupción más obvia, inconveniente, no completamente inconveniente, a punto de, pero es el momento en el que Jesús va a dar una lección que va a sorprender a todos los que están escuchando. Esas son esas interrupciones que son buenas, esas interrupciones que traen una lección, que traen un propósito. El tercer obstáculo era ese mismo techo que les impedía acercarlo al Señor Jesús, pero ellos lo removieron, lo quitaron. Tenían una sola intención: poner a su amigo delante del Señor Jesús. Y mira lo que dice en el verso 20. En el verso 19 al final dice: poniéndolo en medio delante de Jesús. Imagínate eso, está alguien enseñando y de repente hay un enfermo enfrente de él, colgado del techo, ¿no? Y no hay palabras,
no hay un diálogo, no le gritan los amigos desde el techo a Jesús, sánalo o haz algo. No hay ningún diálogo, solamente Jesús dice, al ver la fe de ellos, verso 20, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Hombre, tus pecados te son perdonados. Mira la reacción. En el verso 21 dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, a tener una discusión, ¿dónde? En sus corazones, diciendo esto: ¿quién es el que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, la discusión que había en sus corazones, les responde: ¿qué caviláis en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces voltea a ver al paralítico y le dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Claro, el hecho de decir: hijo, tus pecados te son perdonados, a los fariseos les prendió un foco rojo inmediatamente. A ver, ¿cómo puede él decir esas palabras? ¿Por qué está diciendo eso? Eso es una blasfemia, ¿no? Es una blasfemia que un hombre pueda decir: tus pecados te son perdonados, ¿no? Ahora, pensándolo un poco, muchos de nosotros no la pasamos perdonando a las personas, ¿no es así? Cuando nos ofenden, cuando nos hacen algo, ¿no? O sea, se acercan, te saludan, te pisan el pie. ¿Qué te dicen? Perdón. ¿Qué le dices? No, no te preocupes, ¿no? O vas caminando entre una multitud, te golpean y te dicen: hey, perdón, y les dices perdón, y de repente han sido otras ofensas. ¿Sabes qué? El otro día te dije que estaba acá, pero no estaba allá, y sabes que, perdóname, te hice creer algo que no era cierto, y tú le dices: bueno, te perdono, ¿no? Algunas veces vienen contigo y te dicen: hice algo en contra tuya, y tú ni en cuenta, ni te diste cuenta, ¿no? Y te piden perdón y tú así: no, pues ni me di cuenta, pero te perdono, va, te perdono. Muchas veces estamos en ese continuo pedir perdón y perdonar, pero ¿podemos pedir perdón por pecados cometidos en contra de Dios? Es Jesús diciendo estas palabras, y frente a los fariseos es un hombre el que está hablando, y ellos tienen razón. Solo Dios puede perdonar pecados, solo Dios puede perdonar pecados. Pero ¿quién es el que está diciendo: tus pecados te son perdonados? Es Jesús. ¿Y quién es Jesús? En el verso 24, él mismo se autodenomina el Hijo del Hombre, una manera para hablar acerca del Mesías en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Daniel. Es el Hijo de Dios. Y cuando el Hijo de Dios dice estas palabras, entonces todo tiene sentido, porque Jesús lo dice como si Él fuera el principal ofendido, como si Él fuera el que fue ofendido. ¿Y sabes qué? Lo es. Lo que este hombre había hecho en su vida había ofendido al mismo Dios, y el mismo Dios estaba ahí frente a él diciéndole: tus pecados te son perdonados. ¿Recuerdas al hijo pródigo? Vamos a llegar a esa historia más adelante, pero vemos al hijo pródigo cómo peca en contra de su padre, cómo le pide su dinero, cómo lo ofende, cómo lo menosprecia, ¿no? Y va y vive perdidamente, y no es hasta que vuelve en sí que se da cuenta que ha pecado. Pero cuando él vuelve en sí y se arrepiente, él dice: voy a ir a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El hijo pródigo puede reconocer: no solamente he pecado contra mi padre, he pecado contra el cielo. Y cuando nos damos cuenta, cuando realmente nos damos cuenta a quién hemos ofendido,
Cuando realmente nos damos cuenta que cuando pecamos en contra de un familiar o pecamos en contra del vecino o en contra de alguien más, pero en realidad nos damos cuenta a quien hemos ofendido es al mismo Dios. Jesús, siendo el Hijo de Dios, ha sido ofendido N cantidad de veces, muchas veces siendo ofendido, porque Él estableció la manera, el estándar para acercarse a Dios, para relacionarse con Dios. Jesús puso frente a nosotros el blanco, el objetivo para el ser humano, pero nosotros hemos fallado en dar en el blanco. Precisamente eso significa pecado. Pecado significa fallar en el blanco, no dar en el blanco. Y simplemente llega un momento en que Jesús voltea a aquellos que les estaba enseñando y les dice: sed pues perfecto como mi Padre es perfecto. Y si eso es el objetivo, entonces todos hemos fallado, todos hemos pecado. Es imposible no fallar. Exacto. Cuando Jesús dice tus pecados te son perdonados, es porque Él es el que ha sido ofendido. Él es el que está ofendido. Y no hay fuera de Jesús alguien que pueda decir estas mismas palabras. Estos religiosos tenían razón en una cosa: solo Dios puede perdonar pecados. Pero frente a ellos estaba el mismo Dios diciendo esas palabras. Fuera de Jesús no hay poder humano que pueda librarnos del pecado. Nosotros mismos es imposible pagar nuestro pecado. ¿Por qué? Porque no somos libres de pecado, porque hemos pecado. Nosotros no podemos convertirnos en ese mismo sacrificio por el pecado, porque estamos sucios por el mismo pecado. Y si buscáramos a cualquier otro hombre para que tomara nuestro lugar, hemos dicho: todos hemos pecado, no hay otro hombre que pueda salvarnos. Porque tendrías que buscar a alguien que nunca haya pecado para pagar tus pecados, pero no lo hay. Solo Jesús, aquel que vino del cielo siendo completamente Dios y caminó en nuestra tierra siendo completamente hombre, sin pecado, sin mentira, sin engaño en su boca. El único que puede decir tus pecados te son perdonados. Los fariseos exclaman y dicen: ¿quién es este que dice blasfemias? Los religiosos no se equivocan, solo Dios puede perdonar pecados. Pero perdieron de vista reconocer a Jesús como Dios. Blasfemia es hablar mal o falsedad. ¿Estaba Jesús diciendo una falsedad? No, porque Él tiene el poder para perdonar pecados, porque Él es la persona ofendida, porque Él es Dios. Pero en medio de esta discusión dentro de sus corazones, porque no lo están expresando con palabras, sino lo están sintiendo y pensando en su corazón, entonces Jesús, conociendo el pensamiento de ellos, les pregunta: ¿qué es lo que están discutiendo en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Y está haciendo una pregunta lógica, pero que requiere un poco de pensamiento. Requiere un poco que le echemos coco, ¿no? ¿Qué es más fácil decir? Jesús no está diciendo hacer, sino decir. ¿Qué es más fácil decir frente a ustedes? ¿Decir tus pecados te son perdonados? O sea, si decir tus pecados son perdonados, solamente decirlos, ¿cómo vas a comprobar que realmente esos pecados fueron perdonados? Tendrías que solamente confiar si solamente lo está diciendo. Pero sí, pero es más fácil decir entonces levántate y anda. Porque decir levántate y anda y que ese hombre no se levante y no pueda caminar,
muestra que sus palabras no tienen ningún poder, que no hay poder en Jesús para levantar a ese hombre. Así es que simplemente decir, era más fácil decir tus pecados te son perdonados. Pero entonces Jesús les dice en el verso 24, pero para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, para que sepas que yo tengo poder para perdonar pecados. Entonces voltea a ver al paralítico y le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Para que puedas ver que tengo poder para perdonar pecados, quiero demostrarte que tengo poder para sanar a este hombre. Y entonces Jesús lo dice. ¿Y qué sucede? Verso 25, al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a casa glorificando a Dios. No, hay en internet infinidad de personas que hacen trucos, ¿no? En YouTube, ¿no? Y videos, los has visto, ¿no? Y de repente hacen trucos y son simplemente trucos, ¿no? Que una persona puede realizar y hacer, ¿no? Y es ilusión que hacen frente a las personas, ¿no? Y de repente ves a una persona haciendo eso y ves la cara de las personas a su alrededor. O sea, algunos se vuelven locos, así de, no puede ser, lo vi flotar, ¿no? Y todo. Y es un simple truco, ¿no? ¿Te imaginas este momento? ¿Te imaginas a este hombre después de estar pegado a esa cama sin poder moverse? De repente en la presencia de ellos se levantó. Y no se levanta temblando, cojeando, o sea, con la ayuda de otros, sino que se levanta y tiene la capacidad de tomar el lecho y cargarlo él mismo y salir en medio de ellos. Pero dice que salió y se fue a su casa glorificando a Dios. Me imagino la escena y me imagino las personas levantándose si estaban sentados del lugar donde estaban, haciéndose hacia atrás, abriendo ahora sí un espacio para que este hombre saliera, ¿no? Pero me imagino también a este hombre glorificando a Dios. No lo veo caminando gallo gallina, lo veo saltando, lo veo bailando. Lo veo moviendo sus manos y sus pies. Este hombre estaba paralítico y con todo su cuerpo está glorificando a Dios, asombrado del poder de Dios en su propia vida. Pero hay alguien más asombrado. En el verso 26 dice, todos sobrecogidos de asombro, dice, glorificaban a Dios, llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. En Marcos capítulo 2 dice que al final aquellos que vieron esto dijeron, nunca hemos visto tal cosa. Hemos visto algo maravilloso y nunca antes habíamos visto algo igual. Nunca habíamos visto tal cosa. ¿Sabes? Esta historia es la historia de muchos de los que estamos el día de hoy aquí. Una persona se atrevió un día a llevarnos a una iglesia, a ponernos delante de Jesús. Una persona comenzó a orar por nosotros y algo nos impedía acercarnos y era nuestra misma condición. Y muchos de nosotros en algún momento pensábamos y nos decían, hey, ven a la iglesia, ¿no? Y recibiste una invitación y demás y decías, ¿a qué voy a ir a la iglesia? O sea, ¿a qué voy a ir a hacer en ese lugar? ¿No? Estoy lejos de poder recibir perdón por lo que yo he hecho, ¿no? Y comienza incluso una batalla dentro de nosotros diciéndonos, ¿para qué vas? Tú nunca vas a cambiar. Tú nunca vas a poder ser otro. No puedes acercarte y tu misma condición te impide acercarnos. Es más, incluso algunos de nosotros pensamos, ¿sabes qué? Ir a la iglesia, mejor primero arreglo mi vida y luego voy a la iglesia. Porque pensamos que la iglesia está llena de personas muy buenas. ¿Es cierto eso? Oh, no. Personas que llegan a la iglesia ya bañaditos y limpiaditos, ¿no?
y libres de pecado para poder asociarse con Jesús, pero la verdad es que no es así. Este hombre estaba paralítico y su condición le impedía acercarse, y muchas veces nuestra condición nos impide acercarnos al Señor Jesús, nuestra misma condición de pecado, el mismo engaño en el que hemos vivido, el mismo temor. Pero de repente alguien nos trajo. Y nos trajo, y yo recuerdo, o sea, yo puedo verme en esta historia. Yo recuerdo llegar a esa invitación que recibí a Amistad Cristiana por parte de mi esposa, ¿no? En ese tiempo no era mi esposa, pero me invitó. Y recuerdo llegar a ese lugar y diciendo, no debería de estar aquí yo. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y luego comenzó la alabanza, ojo, ¿no? De repente comienza la alabanza y la gente, bueno, en esa época había estas canciones que se cantaban y que hasta bailaban y brincaban y aplaudían y se movían, y yo así de, no es cierto. No es cierto que está bailando y así, o sea, no puede ser, ¿no? Y lo recuerdo muy bien, y recuerdo que ni una sola persona se atrevió a saludarme, ni una sola persona. Al contrario, estaba en la fila, ¿no? En esa época, por lo que yo hacía y en el grupo musical en el que yo estaba, era famoso y la gente me reconocía. Y cuando yo estaba en esa fila, recuerdo cabecitas que se asomaban y me volteaban a ver, ¿no? Y yo los veía de reojo, yo así de, come on, o sea, y los volteaba a ver y se hacían para atrás. Y así de, no puede ser. Y salía, y el primer obstáculo era mi condición, acercarme. ¿Cómo? No podía acercarme y alguien me llevó. El segundo obstáculo era religiosos. Y muchas veces pensamos eso, ¿a qué voy si ahí está lleno de hipócritas? Podría decirte una cosa, cabe uno más, cáele. Cabe uno más, sin duda cabe uno más. Porque de repente pensamos así, son los hipócritas, mira cómo hacen y lo que dicen, y por dentro están mal, ¿no? Y sí, la verdad, muchas veces hay mucha gente religiosa alrededor de Jesús que viven una doble vida, que viven por lo externo, pero que eso no te impida. Pero luego incluso una barrera física, ¿no? Y dice tu amigo, yo paso por ti, y luego te habla, se descompuso el coche, ¿no? Entonces voy a pasar por ti en metro, y ahí vas corriendo y tu amigo te está diciendo, córrele, ¿no? Porque no vamos a llegar, ¿no? Cambiaron el servicio, ahora el primero es la prédica, ¿no? Córrele, ¿no? Y de repente hay cosas físicas que nos impiden acercarnos, pero de repente ya estás delante de Jesús. Y nuestra oración es que puedas, si el día de hoy eres tú esa persona, si tu condición te impedía acercarte, si por mucho tiempo te has excusado con que Jesús solamente lo siguen los religiosos, y quizás la semana pasada ibas a venir pero no pudiste venir porque el metro no funcionaba, no lo sé, y de repente estás delante de Él, en nuestra oración que puedas escucharlo diciendo, tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados. Y me encanta porque el Señor Jesús está diciendo esto, y este hombre no puede hacer nada, no está haciendo nada, no está haciendo nada, solamente tuvo que creer en su palabra, solamente creer en su palabra. Eso se llama fe, creer. Este hombre tuvo fe. ¿Por qué sé que tuvo fe? Porque la siguiente instrucción que le dio, lo hizo. ¿Te imaginas? Levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Nah, imposible. Eso es imposible. Llevo años aquí paralítico, llevo años sin poder moverme, eso es imposible. Pero ese hombre, ¿qué hizo? Creyó y comenzó a mover sus pies y se levantó de esa cama
y se puso de pie y agarró esa cama y salió caminando por ese lugar. ¿Por qué? Porque creyó en la palabra de Jesús. Es Jesús el que lo hace todo, es Jesús el que realiza el sacrificio, es Jesús el que se lleva la gloria, porque sale de ahí glorificando a Dios, porque ese hombre todo le impedía acercarse a Jesús, pero alguien lo puso delante de él. Y yo no sé si estás el día de hoy y esa es tu condición. Tu condición te impide venir. Por mucho tiempo te has escudado con que muchos religiosos solamente siguen a Jesús, o incluso hasta impedimentos físicos te han tratado de detener de que estés acá, pero el día de hoy escuchas la verdad. Esta es la verdad. Jesús murió por tus pecados en la cruz del Calvario. Amándote, entregó su propia vida por ti. Siendo Dios, sin pecado, sin engaño en su boca, recibió todo el pecado de todo el mundo. Él es el ofendido. A quien has ofendido es a Dios mismo. Además de ofender a otras personas, frente a quien eres responsable es frente a Dios. Y es ese mismo Dios que, tomando forma de hombre, fue a la cruz del Calvario y recibió el castigo para que tú puedas tener paz. Y Él lo hizo todo por ti. Y la Biblia me dice que Él fue sepultado. La historia me dice que Él resucitó, demostrando que ese sacrificio fue completo, perfecto, realizado. La deuda fue liquidada. Y el día de hoy Jesús, vivo a la diestra del Padre, intercede por ti. Y sabiendo que tú estás aquí, Él puede decirte: tus pecados te son perdonados. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a creer? ¿Vas a depositar tu confianza en su palabra, en su obra, en lo que Él ha hecho? Porque si tú decides confiar en el sacrificio de Jesús, si hoy escuchas su voz y Él toca tu corazón y Él te muestra, eres tú, y tú decides entregarle tu vida y decirle: Señor Jesús, voy a creer en lo que tú has hecho por mí, voy a creer en tu sacrificio, voy a creer que tú pagaste mis pecados. Puedes salir de aquí solo. Me refiero, sin ayuda del que te trajo, caminando y saltando y glorificando a Dios, porque Él te ha sanado del problema más grande que tú tienes, el pecado. Quizás te trajeron acá por mil cosas, quizás incluso por una enfermedad. Quizás te trajeron acá porque ya no aguantan la cantidad de alcohol que estás tomando y dices: el alcoholismo es mi problema. Pero no, tu problema más grande es el pecado, y Jesús trató con eso y lo liquidó en la cruz.